Toda buena lectura empieza con una página en blanco. Página Cero, un podcast con recomendaciones de lectura, entrevistas, novedades y mucha pasión por los libros. ¿Te animás a pasar la página? Hola, yo soy Ángela Arias y estoy muy feliz de empezar el tercer día para nosotras en la cobertura de la Feria Internacional del Libro, aunque ustedes ya llevan mucho tiempo escuchando esta cobertura. Hola, yo soy Pame Jiménez y espero que la estén disfrutando la cobertura tanto como nosotras. Y te damos la bienvenida a Página Cero. Hoy tenemos aquí al escritor y editor José Chacón. Ya este era un episodio que quedaba pendiente en realidad como de hace 2-3 ferias del libro. Muchísimas gracias, José. Muchísimas gracias a ustedes, las admiro mucho, el trabajo que hacen es maravilloso para difundir y para también dar a conocer muchísimas de las obras más relevantes del país y más allá del país. No, muchísimas gracias y precisamente a esto es lo que venimos a hablar con él hoy, porque él, aparte de escritor, es director y editor de editorial Abyad o Abyad, ya nos contó que puede ser pronunciada de cualquiera de las dos maneras. Este es un espacio que se refiere a sí mismo como una editorial enfocada en las necesidades de escritores y lectores de nuestro tiempo. Pero, como decíamos, usted antes de editor también es escritor. Entonces, ¿cuáles son algunas de sus obras? Él ha escrito El Decálogo en 2005, Spiro en 2015, Paradoja en 2018 y Mysterium Salutis. Mysterium Salutis en 2020 y también El Cambio de Planes. Entonces, José, muchísimas gracias por acompañarnos y ¿qué les parece si hacemos una pausa? Y ya venimos con más de esta conversación con José Chacón en la FIL 2025. Yo me acuerdo que antes la Feria del Libro la terminaron haciendo en la antigua aduana. Ha sido muy grato estar acá y poder descubrir un poco más de los mundos mágicos dentro de los libros. Para poderlos escuchar, ver, que te firmen tus libros o algo por el estilo. Pues no, en general me parece que es una muy buena iniciativa para fomentar la escritura y la lectura en el país. Página Cero en la Feria Internacional del Libro en Costa Rica. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Página Cero. Hoy conversamos con el escritor y editor José Chacón. Él forma parte de Editorial Abyad. Si no me equivoco, usted también es el fundador, ¿así? Así es. Sí. Hoy vamos a hablar de su novela más reciente que se llama El Caligrafista. Es una obra que sigue la vida de 3 personajes. Yo hice investigación y me puse a escuchar hasta un podcast que habla también del caligrafista. Ah, sí. Por cierto, que Nana CR Books nos recomendó su libro. Es cierto. Qué bueno. Sí, excelente. en un episodio que la teníamos ella invitada, le dijimos, ¿qué libro nos recomienda? Y nos dijo, El Caligrafista. Wow. Ajá. Entonces, bueno, excelente. Lo que les decía, esta obra sigue a 3 personajes. Tenemos el profesor Friedman, que busca resolver un misterio alrededor de Margarita de Trento, que es una hereje de la vida real que vivió, ¿cómo fue? En Italia en el siglo XIV. Sí, 1307 por ahí. También tenemos a Maja, que es una criminóloga iraní exiliada en Londres, que investiga una serie de asesinatos que ocurren en la ciudad sagrada de Mashhad. Espero haberlo pronunciado bien, muy bien por mí. Y esta tiene una clave, este misterio de estos asesinatos, que tiene que ver con un Corán escrito en la sangre de Saddam Hussein. Correcto. Él lo mandó a hacer. Sí, y ese Corán está expuesto actualmente en un museo. Sí. Y finalmente tenemos a Nerea, que es una papiróloga que investiga las tintas mágicas antiguas. Y cada uno de estos personajes tiene como una piecita del rompecabezas que va a resolvernos el misterio de qué es la novela El Caligrafista. Comencemos entonces con lo básico. ¿De dónde nace la idea del caligrafista? ¿Cómo empezó esa espinita para después convertirse en palabras? Bueno, todo comienza, para mí todas las historias llegan de formas muy aleatorias. En esta ocasión yo colecciono recortes de periódicos, soy obsesivo con eso, entonces tengo una hemeroteca muy grande. Entonces vi en un periódico la noticia de este Corán que había sido escrito con parte de la sangre de Saddam Hussein. Saddam Hussein lo que hizo fue pedir que se fabricara una tinta especial para un Corán escrito con su propia sangre, pero como la sangre no puede ser preservada, se degrada, se pudre, entonces había que hacer una elaboración. Todo eso me llamó demasiado la atención, guardé la noticia, eso fue hace muchos años, pero luego empecé a acumular otros datos que iban como de repente dándome como golpecitos, ¿verdad? En el hombro, como ojo, esto está relacionado con eso, esto está relacionado con eso, y me negaba a pensarlo porque realmente parecía algo muy dispar, muy disociado, una noticia de la otra. Pero hay otra noticia que lo une todo, y es una serie de asesinatos reales que ocurren en esa ciudad sagrada, Mashhad,
y que me doy cuenta que probablemente tenía algo que ver. Simplemente esto era una intuición. Entonces empecé a ver más profundamente la serie de asesinatos y vi que en la noticia que guardé habían solamente 12 mujeres asesinadas, pero realmente en las fotografías aparecían 13 mujeres. Es decir, los nombres solo de 12, pero había una más, ¿verdad?, que pasó a la ignominia. Y yo dije, ¿quién es ella? ¿Y quién es ella? Y en la investigación de quién era esa que no aparecía nombrada, sí encontré la clave que unía esta serie de asesinatos con el asunto del Corán. Y así empezó todo. Ay, carajo, ya estoy picada. Wow, totalmente. Usted cataloga esta novela como un thriller teológico y de hecho muchísimas de sus obras tienen también que ver con teología. Uh-huh. ¿Cómo fue la experiencia de mezclar historia, misterio, crimen y religión? Porque eso parece un popurrí. Wow. Sí, pero parece que son cosas bastante disociadas o no necesariamente que engranan. Pero en realidad muchos de los crímenes están o tienen motivaciones religiosas. Por ejemplo, la Inquisición. La Inquisición es desde una organización, desde una estructura con un pensamiento psicopático de eliminar de la forma más atroz posible y sistemáticamente posible personas que piensan distinto o personas que con las que se sienten amenazados o amenazadas. Pero también hay personas individuales que ya de por sí tienen una tendencia psicopática y que fueron criados con una educación muy religiosa y entonces sus motivaciones las maquillan desde la religión, ¿verdad? Desde la parte herética, o desde la parte de profanación, o desde la parte de perseguir a quienes están intentando deshonrar, ¿verdad?, el nombre de Dios o el nombre de la religión o lo que sea. Hay motivaciones religiosas, entonces sí tiene mucho que ver. Mis dos novelas tienen mucho que ver con eso. La novela entrelaza historias ambientadas en contextos tan disímiles como la Italia medieval, Londres actual, el nombre de esta ciudad que no sé pronunciar correctamente. Voy a batear. Mashhad. Mashhad en Irán. ¿Cómo fue el proceso de investigar y construir estos escenarios tan distintos y en momentos diferentes además? La historia de Margarita de Trento, que es la hereje medieval, realmente el personaje más importante de la novela, en mi opinión, es Margarita de Trento. Hay un manuscrito en la Biblioteca Ambrosiana en Italia que es una narración de la Inquisición de aquel entonces, anónima. De hecho se llama el Anónimo Síncrono. El Anónimo Síncrono firma así. Es un hombre que quiere hablar mal de una mujer, pero no tiene los agallas, dije las, no los, ¿verdad?, por aquello, agallas de decir quién es el que está haciendo una denuncia para difamar a una mujer, para destruir la imagen de una mujer. Ojo, la cancelación no es algo nuevo, ha sucedido siempre, pero en la Edad Media a las mujeres las cancelaban, ¿verdad?, las que empezaban a destacar desde la estructura de una forma sistemática. Ese manuscrito, que se llama el Anónimo Síncrono, contiene el perfil de lo que hizo el inquisidor contra Margarita de Trento. Qué miedo. ¿Verdad? Es atroz. De hecho, narra cómo la muerte ocurrió, porque la denuncian, se construye el caso, la apresan y luego toda la parte inquisitorial hasta la muerte. Y es atroz, es atroz. Eso para mí es la investigación más importante o más enriquecedora de lo que tiene la novela en realidad, porque es una y otra vez hay anónimos síncronos en la vida de las mujeres. Alguien que las denuncia, alguien que las difama, alguien que las destruye su imagen simplemente por ser mujeres o simplemente por destacar en algo. Y entonces eso ocurre tanto en la Edad Media, en el Renacimiento, de hecho en la Biblia sucede, María Magdalena, decir, ¿era prostituta? No era prostituta. ¿Por qué dicen que era prostituta? Un anónimo, que nadie sabe quién fue, otro anónimo síncrono, dijo que era prostituta, pero no lo era. Y así constantemente. Ese es el modus operandi de muchos pendejos estructurales y no, que les da pánico que las mujeres tengan poder. No es por nada, pero qué refrescante, porque creo que usted, me corrige si me equivoco, pero creo que usted es o era pastor. Sí, soy teólogo y soy pastor. O sea, qué refrescante es escuchar hablar a alguien metido en el mundo de la teología
Con esa perspectiva. Con esa perspectiva, que es saludable también, porque qué falta hace. Perdón el comentario político. No, adelante, por supuesto, y además es importantísimo encontrar voces que puedan autocriticar en lo que creen, ¿verdad? Ser reflexivas y criticar a sí mismos o a sí mismas y sus ideologías, llamémosle religiosas o no. Esto es muy importante y además carecemos mucho de ese tipo de ejercicios, ¿verdad? Ahora, a pesar de que hay un proceso de investigación muy importante, hay hechos de la vida real, ¿verdad? Eso de Margarita de Treno, del Corán de Saddam Hussein, yo sé que no es de Saddam Hussein, pero me entienden. Sí. Y de los asesinatos en esta ciudad, que no voy a pronunciar porque lo voy a matar. Aún así, esta es una novela de ficción. Entonces, ¿de qué forma es que usted entrelazó esos hechos reales con la ficción sin perder de vista el rigor de las fuentes de investigación? Sí, eso es una pregunta muy importante y me encanta porque en realidad no existe ni siquiera la novela histórica catalogada formalmente como novela histórica puede llamarse histórica absolutamente porque se ficcionan los diálogos. Normalmente se ficciona muchos de los gestos, de las emociones, entonces siempre hay algo de ficción, siempre. En este caso hay un tramo de la ficción y yo no sé si decir qué es ficción o qué no es ficción, hasta dónde sí, hasta dónde no, eso yo creo que las lectoras y los lectores tienen que determinarlo, ¿verdad? En este pacto que tenemos entre escritores y lectoras de creernos lo que yo estoy diciendo en el libro, pero sí hay un tramo, sobre todo voy a dar una pista a lo largo de la novela. Las pistas se van desarrollando en un diálogo, una conferencia, en una exposición de un experto. Este es David Friedman, que es el biblista experto en crímenes. Y David Friedman está dando una conferencia de un descubrimiento de él en el Palacio de los Papas de Aviñón, eso es en Francia. Hubo una época en que el Vaticano no era el único lugar donde había un papa, ¿verdad? Hubo una época en que hubo hasta 3 papas al mismo tiempo. Aviñón fue la sede papal durante un tiempo. Entonces, es un palacio papal igual que el Vaticano. De hecho, es más grande el Palacio Papal de Aviñón que el Palacio Papal del Vaticano. Y en el salón más grande del Palacio de los Papas de Aviñón ocurre una conferencia y David Friedman está ahí dando sus investigaciones, sus resultados. Todo eso sí es una construcción ficcionada para poder enmarcar todos los hechos alrededor de algo donde se pueda verter todas las investigaciones en un personaje. Usted cuenta con formación profesional en teología y ya lo hemos conversado antes, pero ¿de qué manera esos conocimientos previos que usted tiene incidieron en la manera de abordar la religión y estos temas sagrados dentro de toda la novela? Sí, tengo formación en comunicación colectiva y en teología, aunque me he dedicado más a la teología y a través de la escritura de la comunicación, pero esta pregunta me gusta mucho y la agradezco porque las religiones son intentos del ser humano de responder cosas que no tienen respuesta, ¿verdad? Y como no tienen respuesta, entonces intentamos empaquetar nuestras propias ideas y decir que esa es la solución. Esa es una religión. Las religiones normalmente responden a 4 preguntas básicas: ¿de dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué hacemos con el dolor? ¿Y qué hacemos con la culpa? Pero sobre todo esas 2 últimas son en las que nos centramos: dolor y culpa. Dolor y culpa. Y la culpa es la que nos hace generar respuestas más cautivantes que puedan hacer subyugar las mentes de las personas, lavado de cerebro, ¿verdad? Entonces, a mí la educación teológica me ha hecho entender cómo es tan fácil desde la política, desde la religión, incluso a veces desde el deporte, ir hacia, o bueno, ahora desde las redes sociales, todo el manejo del populismo, cómo la gente responde a estas 2 últimas, a la vergüenza, que tiene un componente de miedo, y a la culpa, ¿verdad? Todo lo que vemos ahora, el traslape entre religión y política, tiene mucho que ver con esto. ¿Qué es lo que hace la propuesta política que mezcla la religión? Apela a la culpa de la gente, a la vergüenza de la gente, al temor de la gente. Y eso es populismo. Entonces, toda esta formación me hace ver como una radiografía cuando alguien está hablando y está usando la religión para eso. En la novela del caligrafista también hablo mucho
porque acuérdense que estamos hablando de un Corán, entonces no es cristianismo, aunque se traslapa mucho, hay parte del cristianismo, pero el Corán también. Entonces hago análisis bastante exegéticos de los textos del Corán que usamos nosotros como pretexto para señalar el Islam como una religión violenta, por así decirlo. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Eso está en el Corán o no está en el Corán? ¿Realmente el Islam es más machista que el cristianismo? Preguntémonos nada más una cosa, ¿dónde están las estadísticas de muerte de mujeres más alta? ¿En los países de mayoría islámica o en países de mayoría cristiana como Latinoamérica? Tan, tan, tan. Y es muy fuerte lo que comenta, porque, ¿verdad? La culpa es un elemento que las mujeres nos traspasa también muchísimo socialmente, ¿verdad? Es bien interesante verlo como desde esa perspectiva, la verdad es que sí. Volviendo, o tal vez es que nunca salimos de la religión, decía, que tampoco es un programa de religión, que eso quede muy claro, pero Totalmente. como forma parte de su obra, ¿verdad? ¿Sería que usted se considera un autor espiritual o es más bien un recurso narrativo para usted la religión? En las novelas es un recurso narrativo, absolutamente, y por eso pienso que hay un género literario que es digamos, un thriller teológico o sacro thriller, también se le llama, porque lo sacro está en todas partes. En realidad lo que hacemos cuando enterramos a alguien y vamos al funeral es algo que, aunque no seamos creyentes, tiene que ver con lo sagrado para nosotros. Las personas que amamos son sagradas y la forma en que nos despedimos de ellas o les celebramos la vida se vuelve una religión o una forma rutinaria de celebrar algo, ¿verdad? Entonces es un recurso importante porque vivimos inmersos en eso, aunque no seamos creyentes. Pero también tengo otros libros de corte espiritual, pero son, digamos, enanitos de otros cuentos, efectivamente. Bueno, ¿qué les parece si hacemos una pausa y ya regresamos con más de esta cobertura especial de la Feria Internacional del Libro Costa Rica 2025? Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación. Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros. Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita. Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector. Ni la lectora. Si te gusta Página Cero, por favor considera apoyarnos con tu patrocinio en Patreon. Así tendrás acceso temprano a episodios especiales del podcast y a contenido exclusivo para mecenas. Al mismo tiempo, nos ayudas a mantener este proyecto con vida. Encontrá más información en nuestro sitio web pg0.com o visitar directamente el sitio www.patreon.com/pg0. Es hora de pasar la Página Cero. Muchísimas gracias por seguir en sintonía de Página Cero. Hoy conversamos con el escritor José Chacón de su libro El Caligrafista. Entonces este es un thriller teológico según lo que nos cuenta el mismo autor. ¿Cuál fue el mayor reto de construir los personajes de esta novela? Porque de nuevo tenemos a la hereje medieval que era de los hermanos apóstoles, creo que formaba parte de esa secta. Sí. Tenemos el profesor francés, en Francia, el doctor Friedman, tenemos a la criminóloga iraní, pero también tenemos una experta en papirología. Correcto. ¿Verdad? Entonces, ¿cuál fue el mayor reto de construir estos personajes tan variables y también con profesiones tan curiosas? Sí, y además el reto era sobre todo que esas profesiones, ninguna realmente, excepto la criminóloga, se dedica a buscar criminales, ¿verdad? Hay un biblista, ¿qué va a hacer un biblista buscando criminales? ¿Y qué va a hacer una papiróloga metida buscando un asesino en serie? Están en otro mundo, ¿verdad? Pero el reto más grande fue justamente la de la papiróloga. ¿Por qué? En primer lugar porque ella existe en la vida real y es amiga mía. Interesante. Y ella, el reto era perfilarla a ella sin violentar su esencia, pero sin que fuese reconocible para sus seres cercanos, aunque al final de cuentas eso es imposible en su biografía, pero es una persona real. Entonces, nunca me había tocado, excepto cuando hago una narración de alguien por una entrevista o algo así, escribir sobre alguien que sí existe, o que los demás sí existieron, ¿verdad? Vivieron, pero no los tenía al frente, no son amigos, no son personas que ahora actualmente podrían leer mi novela. Y entonces ese reto
a cada rato me cohibía, porque la conozco, perfilamos, trabajamos. De hecho, como ella es la papiróloga experta en tintas antiguas y de hecho la única investigadora en el mundo de tintas antiguas de sangre, es decir, es la única que en laboratorio, ella es doctora en la Complutense de Madrid, que en laboratorio desarrolla emulaciones de tintas antiguas hechas con sangre. Qué increíble ¿Ok? profesión. Entonces eso fue súper interesante porque hicimos los experimentos. Mi esposa cuando veía el lugarcito de trabajo mío con botellitas y no sé qué y sangre y esto, se asustó mucho mi esposa. Si no era un escritor, era un científico loco y acaba de reírse como científico loco. Sí, Me se me descubriste, quedó un poco, sí. Quisiera como que habláramos de cada uno de los personajes, ¿verdad? Entonces, en el caso del profesor Friedman, más que nada es porque él tiene como esta obsesión con Margarita de Trento, que como de nuevo repito, o sea, entiendo que era de los hermanos apostólicos, y algo que me hacía mucha gracia es que esta secta argumentaba que había que darlo todo con caridad, en caridad, en especial sí. las mujeres, y yo... Ok, sí, buenísimo. Correcto. Pero, ¿cuál es la obsesión de este personaje, del Dr. Friedman, con Margarita de Trento? ¿O es una obsesión más bien de José Chacón? Ay, juepucha, qué pregunta. Es mi obsesión, efectivamente, pero David Friedman, que es un biblista que existió en la vida real también y que sus investigaciones fueron muy, muy sui generis, creo que se hubiera obsesionado también con Margarita de Trento. En la vida real, David no se obsesionó con Margarita, pero sí con personajes muy parecidos a Margarita. Entonces, para mí, tiene demasiado sentido. Y David tenía una forma muy peculiar de unir Biblia y teología con las investigaciones más curiosas. De hecho, él creó un patrón de crímenes en la Biblia, porque la Biblia tiene un patrón criminal. Dios les dice que hagan ciertas cosas, eso no sucede, entonces pasa, entre comillas, digamos, una tragedia y se muere un montón de gente. Y luego pasa otra cosa y así constantemente hay un patrón que se repite de violación de normas y asesinatos en serie. Y él hace un patrón de 12 pasos súper interesante. Entonces a mí me parece que para él este era un tema importante y para mí también. Ahora pasemos a Maja, perdón, la criminóloga iraní. Su trasfondo parece cargado de exilio, trauma y lucha. ¿Cómo llegó a imaginar este personaje tan complejo? Bueno, Maja también es una mujer real. Me lo imaginé. Pero no la conozco personalmente. Ahí hubo una complejidad porque el nombre, ella sigue en el exilio. Hay dos personajes que realmente tienen un reto de este tipo. Y ahí sí no podía dar ninguna pista de dónde, cómo, ni nada. Entonces sí, ella existe y su historia es real. Ella es encarcelada en Irán y la sentencia que tenemos de ella es una sentencia de muerte. Una vez más, un anónimo síncrono la denuncia y entonces va a pena de muerte. Pero Amnistía Internacional y otras organizaciones humanitarias logran hacer una presión internacional tan brutal que logran exiliarla, ¿verdad? Ese es un personaje dolorosísimo de la novela, muy doloroso. Además, realmente creo que el único momento de la novela donde yo realmente me sentí, en algunos tramos de su biografía, sentía realmente una especie de depresión, porque es muy, muy fuerte lo que ella vivió. El otro personaje que tiene una característica parecida es realmente el calígrafo que está en el exilio actualmente, que hizo el Corán de sangre. Este no es un personaje principal de la novela, pero de soslayo aparece porque efectivamente él tuvo que escribir ese Corán. Ahora, cuando cae Saddam Hussein, él tiene que salir huyendo, ¿verdad? Y hubo persecución. Ese también, pude conversar con él, tuve que encontrar la manera de ocultar su identidad lo más que se pueda porque sigue corriendo peligro. Qué duro, ¿verdad? Digamos que es que me hago la pregunta si son personajes de la vida real o son personajes basados en. Esa es la pregunta que tengo. Pero vamos ahora con Nerea. ¿Se llama así también su amiga? Nerea, sí. Wow. Ella nos estaba metiendo este componente particular en la novela que es la tinta mágica. En la vida real, no sé, asumo que no existe la tinta mágica. Asumo. A no ser de que ocurriera algo de lo que yo no tenga conocimiento en este momento. ¿Qué fue lo que lo atrajo a usted a este oficio, aparte que ya conocía a su amiga y que se le ocurrió buenísima para meterla en esta novela? Ok, bueno, cuando yo encuentro la noticia del Corán de sangre de Saddam Hussein, me hago la primera pregunta.
es posible realmente, es posible hacer tinta con sangre. Entonces empiezo a investigar y aparece la única investigadora que ha hecho tintas de sangre en laboratorio con fines investigativos. Y ha escrito monografías acerca de las fórmulas de tintas de sangre que usaban los egipcios, los babilónicos, que usaron los griegos, que usaron en la Edad Media. Entonces la contacto y le digo, mira, yo soy un escritor costarricense que está intentando investigar esto y necesito saber si esto es cierto y cómo puedo yo tener información. Y empezamos primero un intercambio de correos electrónicos, luego eso pasó a WhatsApp y luego pasó a Zoom y luego ya nos encontramos. Entonces fue construyéndose de esa manera. Pero entonces eso es como muy, muy simbiótico. Yo tenía ya una idea de lo que tenía que suceder, pero al conocerla a ella, esa idea cambia o esa idea crece o se transforma porque ahora ella es la persona que me está dando. Yo ya no soy el que está investigando, es ella la que está dando toda la investigación. Entonces ella es la investigadora de esto, ella se involucra en la investigación, ella se emociona por la investigación y entonces ella entra como personaje real en la vida real durante la investigación, ¿verdad? Entonces ella también no solo construye la novela, sino que ella está súper interesada en averiguar si realmente ese Corán de sangre tiene que ver con estos crímenes. Y ella investiga. Me surge una duda de esta especialidad tan increíble que tiene esta mujer. Y es que me pregunto, ¿quién es, además de lo simbólico, porque tinta de sangre tiene un simbolismo muy fuerte, claro, pero me puedo pensar, ¿de dónde viene la necesidad de utilizar sangre como tinta si tiene que ver con un evento como histórico, tipo que no se estudiaron los pigmentos a tiempo, o que, ¿verdad? O sea, más allá de lo simbólico, porque es muy fuerte, qué interesante ver la tinta como un recurso para plasmar, claro, y sobre todo ideas religiosas, ¿verdad? La sangre está en el centro de la religión. Vea que la sangre de Cristo es demasiado importante. La sangre de las mujeres es demasiado importante. La sangre menstrual es considerada sangre impura. La sangre está entre la pureza y la impureza, entre la vida y la muerte. La sangre es demasiado importante para los antiguos. Ahí radicaba la vida misma, ¿verdad?, de las personas. No tenían noción de espíritu, tenían noción de sangre o no sangre. Si tiene sangre y la sangre corre, hay vida ahí dentro. Entonces, si podemos llevar la sangre a un escrito, la vida de esa persona queda plasmada en ese escrito. Hablando de tintas mágicas, habían cosas muy interesantes. Por ejemplo, a los guerreros o los soldados que se iban 2 años, las mujeres les escribían cartas con olores específicos. La tinta tenía olor específico que era el olor particular de ellos, ¿no? Entonces cuando ellos recibían las cartas, ellos olían, más que leerlas, olían la carta y ahí sucedía algo mágico, sentirse en casa, volverse a sentir en casa. Pero las tintas mágicas iban más allá. Había tintas cuyo olor adormecía y entonces podíamos adormecer a alguien, yo no, pero podían adormecer a alguien para matarlo, para raptarlo o para robarle. Habían tintas venenosas, tintas también estimulantes, droga. Entonces producían alucinaciones con solo tocarlas y olerlas o mantener contacto con ellas. Entonces de ahí viene mucho de la sangre, de las tintas mágicas. Ahora me siento muy estúpida porque yo literalmente pensé que era una tinta con magia, hechicería. No, es una tinta químicamente alterada de alguna manera, claro, para generar pero también efectos. Eso que decís, no, tiene todo el sentido del mundo, porque además con todas estas cosas, para mí los libros antiguos tienen mucho más cosas interesantes que los actuales, porque actualmente ojalá tuviéramos una tinta con olor a café cuando digan que se está chorreando café y que nos llegue el olor en el libro, ¿verdad? O cuando están diciendo que el perfume de ella era de rosas, que huela a rosas la tinta que estamos leyendo, las páginas que estamos leyendo. Pero también había una noción de sortilegios o de, digamos, mal de ojo, ese tipo de cosas, maldiciones con tintas, elaboraciones. Eso lo hacían mucho los egipcios, elaboraciones específicas de tintas que procedían a, cuando uno las escribía, a hacer una maldición para alguien y creían que esa maldición realmente iba a suceder, o una bendición, ¿verdad? Alguien que estaba enfermo recibió una carta con una tinta medicinal que al leerla creían que esa tinta iba realmente a tener un efecto curativo. Entonces,
es mucho de, obviamente, imaginación, pero creían fervientemente que eso sucedía. Eso está súper interesante y está tan interesante que yo creo que este va a ser un episodio como excepción dentro de la cobertura porque tenemos más dudas, entonces va a ser un poquito más largo. Claro. ¡Felicidades! Vamos entonces en este momento a una pausa y ya volvemos. Traemos información relevante para toda persona amante de las letras. Esto no es un simulacro. Repito, esto no es un simulacro. Es un sorteo donde vos podrías ganarte un paquete de libros en el concurso Escuchá y Ganá con Página Cero. En el 2025 te traemos un concurso en el que podrás llevarte a casa 3 libros para celebrar las fiestas de fin de año. Este paquete consiste en el libro favorito de Pam en el 2025, el libro favorito de Ángela de este año y un libro de tu elección, que valga máximo 20.000 colones. Participar es sencillo. En primer lugar, seguí a Página Cero en Instagram. Nos encontrarás como PG0CR. Segundo, disfruta de Página Cero en Spotify y convertilo en uno de tus podcasts más escuchados del año. Tercero, compartí en tu historia de Instagram el Wrapped oficial de Spotify del año 2025. Si Página Cero está entre los 5 podcasts que más escuchaste en este año, podrás participar por este paquete de libros. Eso sí, recordá etiquetarnos en tu historia para que sepamos que estás participando. Así te anotaremos en la rifa. En el último episodio de la 4ª temporada, daremos a conocer a la persona ganadora de estos libros entre quienes cumplan con los requisitos de esta rifa. Página Cero enviará el premio por correos de Costa Rica, por lo que este sorteo solo está abierto para personas residentes de este país. Si quieres ayudarnos a que en el futuro compartamos letras con lectores de otros países, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en Patreon. Mientras tanto, feliz lectura y feliz escucha, porque con Página Cero escuchás y ganás. Muchísimas gracias por seguir con nosotras. Les recordamos que estamos en la Feria Internacional del Libro 2025 y nos acompaña José Chacón y estamos hablando de su más reciente publicación que se llama El Caligrafista. Volvamos de nuevo al caligrafista y nos separamos lastimosamente un momento de las tintas porque es muy apasionante, pero ¿cómo logró entretejer 3 tramas tan distintas sin que se sintiera forzado ese transitar? Eso es parte de lo que yo he practicado mucho en la otra novela también, Mysterium Salutis. Hago lo mismo, son tramas que parecen absolutamente independientes y que pareciera que no tendrían nada que ver la una con la otra, y sin embargo la ficción y la construcción de la novela logran dar la sensación de que efectivamente tienen todo que ver unas con otras. Yo lo que hago normalmente, y esto es ya la artesanía mía, la carpintería, es que pues hago croquis, hago llaves, hago todo un entramado, un andamiaje previo a escribir, hago la investigación y luego hago un montón de gráficos y cómo lograr que lo que yo intuyo que tiene todo que ver, lograr hacerlo en una manera coloquial, en una forma, en una trama que la gente lo sienta natural. Porque yo sí lo tuve que forzar en mi mente, ¿verdad? Yo tuve que tener la noticia de Saddam Hussein y su Corán y luego un asesino en serie y cómo unir esas dos cosas, ¿verdad? Yo dije, tengo intuiciones, pero ¿cómo lograr tener las pruebas de esas intuiciones? En la novela yo no puedo dar esas pruebas así, tengo que hacerlo de una manera paulatina y dando pistas y que la gente vaya haciendo sus propias deducciones. Si la gente puede hacer sus propias deducciones, le va a ser natural entrelazarlo. Y ese es el arte, por lo menos el intento que yo hago como escritor, de irle dejando el camino a las personas para que su lectura les vaya dando esas intuiciones que yo las tuve también. Y ahora volvemos con las tintas, específicamente con la tinta de la sangre de Saddam Hussein. Sí. Es que ese nombre a veces me confunde. ¿Cómo manejó éticamente el uso de este símbolo tan potente de un Corán, ¿verdad? De un libro sagrado escrito con la sangre de un personaje ahí con cierta historia, ¿verdad? ¿Cómo lo logró éticamente colocar este recurso, que es un elemento de la vida real, en su novela? Qué gran pregunta. Yo tuve muchas dudas. Ok,
hablo mucho de Saddam Hussein, no hablo mucho, pero la gente tiene que conocerlo. Sobre todo las nuevas generaciones probablemente tengan menos noción de qué fue, quién fue, qué hizo, qué simboliza Saddam Hussein. Entonces, creo que el personaje es un personaje y lo voy a tratar como un personaje, con el mismo respeto y con la misma naturalidad, sin decantarme de ninguna manera a alabarlo, ni laudatorio, ni acusatorio. Dejar los hechos a ser interpretados por la gente. Y me parece a mí que yo nunca le digo que él era un asesino, o que él era perverso, o que era un tirano. Yo creo que lo dejo ahí y el mismo personaje lo puede ir dando a entender. Porque me parece que el respeto por cada personaje tiene que estar parejo. Y al ser tan sensible este tema, no solamente el hecho del personaje mismo de Saddam Hussein, que no es un personaje religioso, sino que está enlazado con algo religioso, que es un Corán, y ahí sí es delicado, porque el Corán es sagrado, obviamente, para millones de la segunda religión más grande del mundo, y la religión que más crece en el mundo. El Corán es sagrado. El tratamiento del Corán tiene que ser absolutamente delicado, respetuoso, y la investigación tiene que ser, o sea, que se pueda corroborar, que alguien que también lo ha hecho y que me lo ha escrito, alguien del Islam, lo lea y me diga, no tengo ningún reparo en decir, este libro tiene toda la razón en que cómo estás tratando el Corán es como yo lo trataría desde la religión. Entonces, esas dos cosas hicieron que fuese lenta el tratamiento, pero me interesaba mucho que nadie se sintiera particularmente ofendido u ofendida, aunque evidentemente hay cosas que son oscuras, ¿verdad? Pero creo que podemos reconocer desde el respeto que hay cosas oscuras en la Biblia también, ¿verdad? Y hay cosas oscurísimas y violentísimas en la Biblia. De hecho, hay una discusión entre ellos, entre Maja, David y Nerea, entre cuál es más violento, el Corán o la Biblia. Que en la Biblia está ya de por sí metido la parte judía, ¿verdad? Entonces son 3 religiones. ¿Cuál es la más violenta de todas? Bueno, resulta que realmente las 3 nacen de lo mismo y hablan de lo mismo y elaboran las mismas ideas, solo que en libros distintos. Entonces, bueno, la violencia está ahí en las 3. El misterio, la religión, la ciencia, el arte de escribir, todos estos elementos conviven en la novela. Pero ¿cómo definiría usted el tema central del caligrafista para una persona que apenas está teniendo el libro en sus manos o le mencionan el libro? El tema central es la libertad de creer en lo que uno quiera creer, pero más que eso, la libertad de las mujeres de tener el poder, de tener la palabra y de tener el manejo de las personas y de las comunidades. Eso es lo que no le ha gustado ni a la religión en general, ni a la política en general, ni a la sociedad en general. Ese depositarle a las mujeres el cuidado no solamente de la niñez y de los enfermos o de la enfermedad en los hospitales, en las escuelas, sino el cuidado de la sociedad, el cuidado del entorno. Eso ha levantado pánico y por eso hay tantos anónimos síncronos intentando destruir. Vean, voy a decirles algo que lo pueden quitar si esto se edita, pero en estos días nos acercamos. En estos días de la visita de Irene Vallejo, ha habido mucho revuelo positivo, pero leí 2 comentarios de escritores, no voy a decir sus nombres. Yo creo que yo sé quién. Ok, muy, ¿cómo puedo decir? Muy asustados, diría yo, de esa visita, porque creo que se asustan de la labor maternal de cuidado de una mujer que viene con su hijo y su hijo con una necesidad de cuidado y de cercanía de sus padres. Y entonces el comentario decía algo así como, qué informal esta mujer cuyo hijo anda revoloteando como un abejón entre sus conferencias en Costa Rica. Y qué falta de humanidad. Una falta de todo. Pero es lo que estoy hablando. Ese no es un anónimo síncrono porque lo dice con todo y su nombre, pero es una mujer tiene que, si quiere ser exitosa, si quiere ser una escritora exitosa, tiene que comportarse como un hombre exitoso. ¿Cómo hace un hombre exitoso? Va solo a las conferencias, no tiene que cuidar a nadie, no tiene que hacerse cargo de un niño, de un bebé, no tiene que ser mamá. Ser mamá es una debilidad para una escritora. Entonces, de eso trata el caligrafista, de eso justamente. No lo voy a quitar en edición, la verdad es que no. Es un comentario muy pertinente y no, muchísimas gracias de nuevo porque, como decía, es muy refrescante tener esa visión
¿verdad? Es algo que nosotras en el podcast eternamente criticamos, ¿verdad? Es un podcast muy feminista el nuestro y yo sí tengo que admitir que a mí me preocupaba que la entrevista girara en torno a religión y que fuera más bien como esta visión, ¿verdad? Machista, Sí, no. gorila de espalda plateada. Y sobre todo en el contexto en el que estamos, ¿verdad? Que ya de por sí socialmente estamos en una sociedad muy violenta y pareciera que esa ola está resurgiendo, ¿verdad? Entonces teníamos mucho temor porque es un tema que nos atraviesa, somos mujeres y vivimos esa violencia día a día, entonces hay que seguir, bueno, yo me considero una persona, como dice un amigo mío, un machista en recuperación. ¿Por qué digo eso? Porque humildemente todos fuimos criados en ese entorno. Leímos desde el machismo, nos educaron desde el machismo, creímos desde el machismo, votamos desde el machismo. ¿Por qué votamos desde el machismo? Porque teníamos solamente figuras masculinas ahí arriba. Bueno, entonces la deconstrucción de cada uno de nosotros es eterna. Yo no voy a decir nunca que ya no lo soy. Yo me reconozco y mi esposa me dice, ojo, y yo, ay sí, tenés toda la razón. Yo tengo que ser consciente de que ahí todavía tengo mucho brete por delante. Pero yo creo que ya eso es un paso maravilloso, poder ser conscientes. Es que el problema es cuando no son ni conscientes. Bueno, yo les voy a compartir algo. Yo que estoy viendo como continuamente las estadísticas del podcast, la mayoría son hombres los que nos están escuchando en Spotify. Sí, Pamela. ¡Qué fuerte! Hola. ¿Cómo están? Sí. Entonces hay que seguir trabajando estos temas, hay que seguirlos, porque además es cíclico. Hay épocas en los siglos donde sube y donde baja, donde las mujeres, la liberación femenina, y no sé qué, y luego otra vez viene el batacazo. Y ahora otra vez viene un batacazo, porque es cíclico. Yo estoy muy satisfecha, Pamela. ¿Vos tenés más preguntas? No, porque creo que si no vamos a terminar. Yo creo que la pregunta que tenemos y con la que cerramos todas las entrevistas es ¿qué lectura nos recomienda? Porque al fin y al cabo creo que lo que nos tiene acá a todos y todas justamente es el amor por las historias. Bueno, hay un autor israelí que me gusta mucho y que es muy pertinente actualmente, Amos Oz. Sobre todo un libro muy pequeño de él es un novelista, o fue un novelista, ya murió, maravilloso, nacido en Jerusalén, israelí, que vivió la violencia actual de esa zona en carne propia, pero que fue crítico con su estado y con su gobierno. Amos Oz escribió un libro que se llama Contra el fanatismo, y dice una frase que se me quedó en la mente, dice, el fanático es una persona de lo más altruista, quiere cambiarte, quiere salvarte, quiere cambiarte tu forma de ser, tu forma de pensar, porque te ama, porque quiere que seas mejor persona, quiere que dejes de fumar, quiere que dejes de comer mal, quiere que seas una persona que vote bien, que, ¿verdad?, que crea correctamente. Es muy altruista, es sarcástico, obviamente. El fanatismo quiere cambiarnos, pero es violencia absoluta, ¿verdad? Amos Oz. Muchísimas gracias, José, de verdad, por habernos dado esta entrevista, por habernos alegrado el inicio de este día. Yo estoy satisfecha, así, al 100%. Gracias. Porque esta cobertura, Nana tenía razón con el libro. Nana tenía razón. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar información de Abjad? También eso es importante por si a alguien le quedó como a nosotras esta espinita de querer saber sí, qué... yo no quería gastar plata. Yo tampoco, pero bueno, sucede. Bueno, Abjad en redes sociales, en Instagram y en Facebook hay que estar todavía porque todavía hay gente ahí, algunos, pero hay así editorial Abjad. Los libros se pueden encontrar en librerías, Librería Internacional, etcétera, directamente con la editorial y aquí en la feria, obviamente. Pero yo creo que para cuando escuchemos esto o escuchen esto, sería para la próxima feria. Estamos en la red. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Bueno, Pamela, ya acabamos acá. ¿Cuáles son nuestras redes sociales, Pame? Claro que sí, estamos en YouTube, en Patreon y en Facebook como PG0 y estamos en Instagram como PG0CR. Recuerden que estamos con un sorteo, no lo hemos recordado en esta fil. No te preocupes porque siempre estoy poniendo la cuñita. Pero recuerden, ¿verdad? Escuchen nuestros episodios, ahí les vamos a estar rifando 3 libritos para que también a fin de año tengan más lecturas pendientes y de nuevo muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes y de nuevo las felicito por el trabajo que hacen.
Buena vida, muchas gracias. Y bueno, aquellas personas que nos están escuchando, que tengan una muy feliz lectura porque todavía tenemos más episodios de la Feria Internacional del Libro. Bye, bye. Chao. Para escuchar más episodios de Página Cero, visita nuestro sitio web pg0.com. Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias para que pases la página en blanco. En esta producción participaron Sadie Salas Y Manuel Zumbado. en locución, Página Cero es una producción de Pamela Jiménez. y Ángela Arias. Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro. Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pg0.com. Para cualquier consulta o sugerencia, escribinos al correo electrónico pg0@gmail.com. Y si te gusta este podcast, por favor considera apoyarnos con tu mecenazgo en www.patreon.com/pg0 y recibí adelantos y contenido exclusivo. Ahora sí, pasa la página en blanco e inicia la lectura. ¡Felices letras!